Listo. Ok, bueno, entonces yo voy a hablar un poco de la exploración de vías biliares. Eh, Primero hablar un poquito de la colelitiasis. Ya sabemos que más o menos un 15% de los pacientes que tienen colelitiasis sintomática asocian además colelitiasis. Obviamente dentro de esto es un porcentaje muy alto, hay sospechas clínicas, ¿verdad? Porque hay parámetros que nos hacen sospechar de coleocolitiasis, pero hasta un 2% de los casos también se presentan en pacientes que no tienen ningún aspecto clínico o radiológico que nos haga sospechar de la coleocolitiasis. Y siempre recordar que 5% de las coleocolitiasis son primarias, o de todas las coleocolitiasis que se presentan, 5% de estas van a presentarse en pacientes que ya tuvieron colecistectomía. Esto es importante porque a la hora de hacer el abordaje puede cambiar un poquito la decisión quirúrgica o endoscópica del tratamiento. Entonces, no sé si recuerdan estos criterios que creó la Asociación de Gastroenterólogos Endoscopistas en el 2010, que creo que los conocen todos porque son los que se utilizan en el hospital como predictores de alto riesgo de coledocolitiasis o de bajo riesgo, para tomar en cuenta a la hora de decidir qué pacientes se les hace CPR o no. Ya anteriormente en algún momento los habíamos revisado y es importante recordarlos porque el año pasado se hizo una revisión de estos criterios y se modificaron un poquito, ¿ok? Entonces, bueno, en general, desde el 2010 se conoce como criterios de alto riesgo a los pacientes o los casos en los que en un ultrasonido transabdominal se evidencian los litos a nivel de colédoco en los pacientes que tienen colangitis ascendente o en los pacientes que tenían o que tienen bilirrubinas al ingreso mayores de 4 miligramos por decilitro. Entonces, esos pacientes con cualquiera de estos parámetros se considera de alto riesgo para tener una coledocolitiasis. Y para ellos, para esta Sociedad Americana de Gastroenterólogos Endoscopistas, que son efectivamente los que hacen la CPRE, esto es indicación de CPRE. Eso es importante porque no es una guía estandarizada, es lo que ellos propusieron y lo que se ha pues generalizado, se ha utilizado en muchos países, pero no es que es el gold estándar como ahorita vamos a ver. Entonces, bueno, importante nada más que sepan que para el año pasado se cambiaron un poquito esos criterios y, por ejemplo, el caso de pancreatitis como un criterio moderado se eliminó y, perdón, ok. Y ahora los criterios de alto riesgo de coledocolitiasis son los pacientes que por ultrasonido transabdominal se les documente un lito, los pacientes que tengan colangitis ascendente o los pacientes que tengan bilirrubinas mayores o iguales a 4 y que tengan además dilatación de la vía biliar. Los criterios intermedios, otras alteraciones de las pruebas de función hepática, y aquellos pacientes que tienen más de 55 años o los pacientes que tienen dilatación de la vía biliar sin elevación de la bilirrubina o que no se les demuestra lito, ¿verdad? Entonces, la recomendación de ellos es, en los pacientes que tienen alta probabilidad de tener coledocolitiasis, proceder con una CPRE, y en aquellos pacientes que tienen un riesgo intermedio, pues hacer otro estudio diferente al CPRE, porque recordemos que en otros lados se utiliza la CPRE como un estudio diagnóstico también, y ellos, bueno, en criterios intermedios recomiendan hacer algún otro estudio. Dentro de esos, como ustedes pueden ver aquí, recomiendan en estos casos que los pacientes se lleven a hacer la colecistectomía laparoscópica, como es el gold estándar para la colelitiasis, y que durante la cirugía pues se les haga una colangiografía transoperatoria. Eso es importante, ¿verdad? Como les decía, que esto es un criterio de esta asociación que se creó y que se ha estandarizado y se utiliza ampliamente en diferentes partes del mundo, pero que existen diferentes guías que son validadas a nivel internacional, como las guías del NHS o las de los AGES, que recomiendan, en los casos en los que se pueda hacer, realizar una colelitiasis con la exploración de vías biliares en el mismo tiempo quirúrgico. O sea, que no es el gold estándar, es el CPRE a todos los pacientes que tienen coledocolitiasis y siempre que se pueda, ya ahorita vamos a ver en qué condiciones, pero siempre que se pueda,
y se le pueda resolver al paciente en una sola etapa su problema, digamos, de colelitiasis y coledocolitiasis, ese debe ser el abordaje inicial. Entonces, bueno, como les estaba mencionando, esta recomendación de hacer CPRE de forma inicial o prequirúrgica en los pacientes en los que tienen alto riesgo de coledocolitiasis es algo que se ha estandarizado, y si uno se pone como a analizar qué es lo que ha pasado, probablemente cuando se empezó a utilizar o cuando se generalizó el uso de colecistectomía laparoscópica como el gold estándar, pues se buscó alguna solución que permitiera de igual forma, digamos, abordar a estos pacientes de forma laparoscópica, sin tener que abrirlos para hacer una exploración de vías biliares. Esto es un estudio que abarca todos los pacientes de coledocolitiasis desde 1998 hasta el 2013 en Estados Unidos. Como pueden ver, incluyó 37.207 pacientes, y bueno, acá hay un grafiquito en el que para 1998 había un porcentaje de exploraciones de vías biliares bastante alto, no así laparoscópicas, ¿verdad? Pero sí se hacía bastante exploración de vías biliares abierta. Y para el 2014 ese número es muy bajo, ¿verdad? O sea, pasó a ser el 96.9% de los pacientes abordados con una exploración de vías biliares inicial y una colecistectomía laparoscópica secundaria. Eso no solo en Estados Unidos, esto es un estudio que se hizo el año pasado en España, donde se le hizo una encuesta a cirujanos de todas las comunidades españolas de 157 hospitales en España, y se les preguntó que cuál era su abordaje preferido para pacientes que se presentaban con colelitiasis y con una coledocolitiasis secundaria. A lo que el 85.7% respondió que prefieren hacer una CPRE de forma inicial y secundariamente una colecistectomía laparoscópica. 10% de esos pacientes, de esos cirujanos utilizan la exploración de vías biliares laparoscópica en una misma etapa junto con la colecistectomía laparoscópica para resolverle al paciente sus dos patologías en una sola etapa. Y bueno, obviamente en el caso de cirugía abierta es un poco mucho más bajo, ¿verdad? Ahora vamos a ver que la cirugía abierta, pues a diferencia de tal vez lo que nosotros utilizamos en nuestro medio, en otros países, pues eso pasa a ser un tratamiento, digamos, cuando no existe nada más disponible. Entonces, ¿por qué se ha utilizado más CPRE que exploración de vías biliares? Realmente, o uno lo que lo hace pensar que ha sido así es esta parte de haber aumentado el número de colecistectomías laparoscópicas como el gold estándar en lugar de procedimientos abiertos, y no así la experiencia de los cirujanos a la hora de hacer exploraciones de vías biliares laparoscópicas, porque obviamente pues requiere de mayor experiencia y de mayor habilidad. ¿Ok? Entonces, si se analizan para atrás los estudios que han comparado los dos procedimientos, ya tenemos metaanálisis bastante viejitos, porque este es del 2015, que nos dice que en realidad realizar los dos procedimientos, ¿verdad? La colecistectomía y la exploración de vías biliares en un mismo tiempo, en comparación con realizar dos procedimientos diferentes que requieren diferentes, bueno, intervencionistas, ¿verdad? Que sería hacer la endoscopía bajo sedación y después someter al paciente a una cirugía en un segundo tiempo, cuando el mejor de los casos, ¿verdad? Entonces se ha visto que en una sola etapa los pacientes tienen menos tiempo de internamiento, es más efectiva la realización de la exploración de vías biliares laparoscópica que realizar dos procedimientos diferentes, o sea que más litros se extraen de vía biliar en un solo procedimiento, en el sentido de que quedan menos pacientes con una coledocolitiasis residual. Tiene un tiempo quirúrgico total menor, obviamente, y no se ha visto que haya diferencia en la mortalidad de estos pacientes. Entonces, realmente, ¿verdad? Esto es para evidenciar que no es que la CPRE sea un gold estándar, es que se ha generalizado más su uso probablemente por una cuestión de
técnica quirúrgica, de dificultad, de que se requiere más equipo, de que en algún momento se podían hacer colecistectomías laparoscópicas, no así estaba tan expandido, digamos, o tan extendido el uso de la exploración de vías biliares. Entonces, ¿cuándo hacer una exploración de vías biliares abierta y cuándo hacer una exploración de vías biliares laparoscópica? Entonces, partiendo, digamos, de que los pacientes, la mayoría, tienen una colelitiasis y que lo que tienen es una coledocolitiasis secundaria que se presenta al mismo tiempo. Su problema, digamos, de litos en vesícula, el gol estándar sigue siendo el tratamiento para la colelitiasis, ¿verdad? Que es la colecistectomía laparoscópica. ¿Cuándo se usa la colecistectomía abierta? Cuando obviamente hay una contraindicación para hacer una colecistectomía laparoscópica, ya sea técnica, ya sea por alguna contraindicación del paciente, o de porque no hay disponible el equipo necesario, porque no, la experiencia quirúrgica no es la necesaria para poder hacer un procedimiento laparoscópico, ¿ok? Esto depende mucho de la capacidad que tenga el centro, los cirujanos y el equipo endoscópico también, obviamente, para resolver la coledocolitiasis, por ejemplo. En el caso de la realidad de nosotros, es que no tenemos en este momento los equipos para hacer una colecistectomía, una exploración de vías biliares laparoscópica con los mismos equipos o los mismos medios que tienen en otros países, ¿verdad? De igual forma, se preferiría hacer una CPRE que hacer una exploración de vías biliares abiertas porque es menos invasivo para el paciente. Sin embargo, depende mucho de cada paciente y de las condiciones que tengamos, ¿verdad? Entonces, idealmente, inicialmente se debería plantear una colecistectomía laparoscópica, siempre y cuando sea factible, una exploración de vías biliares laparoscópica. Eso a nivel, digamos, de otros países en los que tienen todos los medios disponibles para poder hacerla. Y ahora, más adelante, al final, vamos a hablar un poquito más como del caso de nosotros, ¿verdad? Como en algunos casos, de qué podríamos hacer. La exploración de vías biliares abierta, dejarla para aquellos pacientes en los que hay una contraindicación para hacer el abordaje laparoscópico y en aquellos pacientes en los que la CPRE no es posible llevarla a cabo, ya sea por alguna situación de la papila, como divertículos, que no se pueda canular, o pacientes que hayan tenido antecedentes quirúrgicos, o que no esté disponible, ¿ok? Entonces, como les estaba diciendo, bueno, el abordaje laparoscópico igual para la exploración de vías biliares es el inicial, el adecuado, porque tiene menos mortalidad y menos morbilidad que la exploración de vías biliares abiertas, ¿ok? Dentro de las diferencias o las diferentes exploraciones de vías biliares puede haber dos abordajes diferentes. Puede ser una exploración de vías biliares transcística o puede ser a través de una coledotomía. ¿Okay? Eso independientemente de si es un abordaje abierto o un abordaje laparoscópico. ¿Cuándo hacer una exploración de vías biliares transcística y cuándo hacer una coledotomía? Entonces, eso igual ya se ha visto, digamos, o se ha estudiado bastante, lo suficiente como para que tengamos metaanálisis, o sea, con bastante peso estadístico para poder escoger una o la otra, o escoger factores o determinar factores que nos hacen más inclinarnos para un caso que para el otro, ¿ok? Entonces, acá al lado izquierdo hay una tablita en la que hay diferentes escenarios que se presentan a la hora de abordar un paciente, en los que hay que analizar cuál de los dos abordajes podemos usar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando hay múltiples litos, ahí les puse un ojito, ¿verdad? Se pueden hacer los dos abordajes o se han hecho los dos abordajes, eso es lo que se ha visto, digamos, en los diferentes reportes de casos, pero algunos estudios sugieren que es mejor realizar un abordaje a través de una coledotomía cuando hay más de 5 litos en la vía biliar. Cuando los litos miden más de 6 centímetros, se prefiere no abordar vía transística.
Eso porque es más posible que no se puedan extraer y que se pueda generar alguna lesión a nivel del cístico. Sin embargo, algunos otros estudios donde probablemente hay cirujanos más experimentados y que tienen mejores equipos, sugieren que se puede realizar hasta que los litos midan 10 milímetros, ¿ok? Cuando hay litos intrahepáticos no se debería utilizar la vía transcística porque el ángulo, cuando se ingresa a través del cístico con el coledocoscopio, con los diferentes, ya sea con la canasta o con los balones de Fogarty, es muy agudo el ángulo para hacer exploraciones de vías biliares en hepático derecho o izquierdo, digamos, o intrahepáticas. Y bueno, cuando los diámetros o el diámetro del cístico es de menos de 4 milímetros, es ideal no instrumentar el cístico, ¿ok? Siempre se puede hacer una dilatación y ahora vamos a ver que en algunos casos lo hacen hasta de forma rutinaria, hacer una dilatación con balón a través de una guía, pero idealmente es muy probable que litos de menos de 4 milímetros se puedan expulsar a través de la papila y que un diámetro de un cístico de menos de 4 milímetros, digamos, para retirar un lito más grande, lo que pueda generar es una lesión, ¿ok? Cuando el diámetro de la vía biliar común es de menos de 6 centímetros, no se debería tratar de hacer un abordaje por coledocotomía por un alto riesgo de estrechez de la vía biliar. Entonces, en estos casos se pregunta, bueno, ya usted tiene el paciente en sala de operaciones, se encuentra un paciente que tiene un lito ahí impactado, que tiene un diámetro de un colédoco menor de 6 milímetros y no tiene indicación para hacer un abordaje a través del colédoco y probablemente con un colédoco de 6 milímetros el cístico también sea delgadito, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Es en esos casos en los que uno se pregunta qué tan necesario es tener el equipo suficiente para poder realizar estos abordajes, ¿verdad? Porque por supuesto que si uno tiene un litotriptor, es muy fácil porque entonces puede fragmentar los litos y sacarlos por pedacitos. Por supuesto que si usted tiene stents que puede colocar en sala para hacer un abordaje eventualmente por CPRE en un segundo tiempo, ¿verdad? Ya en un caso así extremo necesario, también lo puede hacer. O igual, pues esto sería un caso en el que habría que valorar si convertir la cirugía va a ser un abordaje abierto, ¿verdad? Bueno. Otra cosa importante de valorar es la anatomía del conducto cístico, ¿ok? Entonces, si son císticos tortuosos, si tienen una inserción posterior o son císticos con inserciones muy distales, tampoco se recomienda hacer exploraciones transcísticas. Y es importante que ahí mencionan la inflamación como inflamación leve o inflamación marcada, y esto es en relación a que recuerden que los pacientes que tienen colangitis severas tienen indicación de hacer una descompresión inicial de la vía biliar, porque son pacientes que están inestables y que lo que necesitan es una CPRE de emergencia. Algo importante que tomar en cuenta en el medio de nosotros, en los que no contamos con CPRE las 24 horas y los que la mayoría de esos pacientes, si están inestables, hay que hacer esa descompresión de vías biliares quirúrgica y posiblemente abierta, ¿verdad? Pero vean que la realidad en otras latitudes es diferente, ¿ok? Y por supuesto, la habilidad que tenga el cirujano para suturar o no, porque si yo no sé suturar laparoscópico, no me puedo meter a hacer una coledocotomía porque probablemente no me va a quedar bien, ¿ok? Entonces hay que tener la habilidad y la experiencia para poder hacer estos procedimientos. Entonces, en metaanálisis, ahí les pongo dos diferentes metaanálisis que se han realizado, uno en el 2018 y otro en el 2019, que pongo los dos porque abarcaron diferentes estudios, probablemente que han habido bastantes estudios entre el 2017, digamos, y el 2019, que es el tiempo, digamos, que abarcan o de diferencia entre estos dos estudios. Sin embargo, los dos estudios encuentran resultados bastante similares en cuanto a
que hay menor tiempo quirúrgico por la vía transística, hay menor riesgo o menor porcentaje de sangrado en los pacientes en el transoperatorio, hay menos tiempo de hospitalización en los pacientes que se abordan por una exploración transística y hay menos complicaciones quirúrgicas en cuanto a lo que es fuga biliar, porque pues evidentemente cuando se hace una exploración transística no se requiere hacer la coledocotomía y pues hay menos riesgo de que haya una fuga a través del cístico, porque después de instrumentarlo, obviamente, pues se colocan hemologs o se colocan grapas, dependiendo del diámetro que tenga y de las características, ¿ok? Y es más costo efectivo que hacer una coledocotomía, porque en la mayoría de los casos de las coledocotomías hay que dejar una sonda en T y los pacientes van a requerir un poco más de tiempo de estar en el hospital, un poco más de procedimientos y obviamente hace los costos un poquito más elevados que la transística, ¿ok? Entonces, en conclusión, la vía transística permite, perdón, me escuchan, es que dice que la conexión No, se corta, Iri. no está bien. Iri. Ahí me escuchan. Ajá, ahí sí. Se le corta. Hello, hola, Hola. ¿me oyen? Sí. Sí. Yes. Hola. No, ahora sí que como talía, ¿verdad? Con eso me escucho, me escucho. Ok, bueno, entonces, en general, bueno, y si me escucharon la diferencia de la vía transística versus la coledocotomía, ¿o no? Sí, sí. En las conclusiones fue cuando... Bueno, ok. Entonces sigo. Ok. Entonces, acá les pongo una tabla o una lista de los equipos o instrumentos que teóricamente son necesarios para poder hacer una exploración de vías biliares laparoscópica. Hay que tener el fluoroscopio, hay que tener los balones de Fogarty, las guías para poder ingresar los balones de dilatación de la vía biliar, idealmente glucagón, ¿verdad? Porque el glucagón dilata el esfínter de Oddi, ¿verdad? Entonces, en algunos casos en los que hay litos de menos de 4 milímetros, como les mencionaba ahora, es altamente probable que estos litos puedan pasar a través de, el esfínter. Entonces, una vez que uno hace un ingreso, digamos, de una exploración, ya sea por vía transística o por vía por coledocotomía, lo primero que hay que hacer es lavar la vía biliar y en algunos casos usan de forma rutinaria la colocación de glucagón, 1 o 2 miligramos, para dilatar el conducto de Oddi, el esfínter de Oddi y que los litos que puedan pasar pasen a través de él. ¿Okay? Entonces, se anota o se utiliza en la mayoría de centros de alto volumen como una práctica rutinaria. Entonces, también es algo necesario que habría que tener. Un coledocoscopio flexible, que idealmente debería ser de un diámetro de menor de 3 milímetros para que pueda ingresar a través del conducto cístico, la mayoría de conductos císticos, sin tener que hacer mucha dilatación. Y que tenga un canal de trabajo por el que se puedan colocar ya sean las canastitas de dormia o algún otro instrumento o guías que sirvan para manipular o para instrumentar la vía biliar. Los litotriptores, que hay diferentes tipos de litotriptores, también debería ser parte casi que de todos los centros que utilicen o que realicen este abordaje para poder abarcar un mayor número de pacientes o resolver un mayor número de pacientes independientemente del diámetro que tengan los litos, ¿verdad? Idealmente, en la mayoría de pacientes, no hay que hacer una mayor dilatación del conducto cístico ni de la vía biliar. ¿Ok? Nada más para mencionarlo aquí, porque no lo mencioné antes. Las recomendaciones es que
no se dilate el conducto cístico más de 5 u 8 milímetros, porque pasado este diámetro hay mayor riesgo de generar una lesión a nivel del tejido, ¿ok? Otra cosa importante, bueno, la colocación, bueno, las ondas en T o la colocación de sonda en T y de todos los equipos laparoscópicos, ¿verdad? Normales para poder hacer la colecistectomía laparoscópica, ¿ok? Obviamente uno puede ir añadiendo diferentes equipos más a esto, puede añadir las ondas de ultrasonido laparoscópico y entre más equipo tenga uno, ¿verdad? O más diferente instrumental pueda usted tener, más probabilidad de que mayor cantidad de pacientes vaya a poder resolver por esta vía, ¿verdad? Ahora vamos a ver, bueno, que hay algunos cirujanos que no dejan sondas en T o hay otros cirujanos que prefieren hacer una cierre primario de la vía biliar. Y por supuesto, el hecho de tener litotriptores o el hecho de tener sondas de laparoscopía para poder valorar la vía biliar, pues ayuda, digamos, en estos casos en los que centros de alto volumen pues ya han ido evolucionando un poquito en la técnica descrita inicialmente, ¿ok? Entonces es un videillo, no tiene audio, es nada más para que vean cómo se hace el abordaje transístico de la vía biliar laparoscópica. Entonces, bueno, siempre hay que hacer una adecuada identificación de la anatomía, hay que hacer una colangiografía transística para ver dónde están los litos, para ver la inserción de la vía biliar, con la vía biliar, para conocer la anatomía, el número de litos y todo, ¿ok? Esto es una guía a través de la cual se va a ingresar un balón para dilatar la vía biliar y para dilatar el cístico, que es esto lo que les decía, que con este balón no se debe dilatar más de 5 o 8 milímetros. Ahí se ve la dilatación que se hizo. Después de esto, ellos ingresan con un coledocoscopio flexible. Y bajo visión directa de la vía biliar, entonces ingresan con la canasta de Dormi para hacer la extracción de los litos. Como les decía antes, siempre lo ideal es hacer un lavado inicial de la vía biliar porque hay muchos litos que pueden salir solo con lavar la vía biliar. Es cierto que hay algunos centros y que en el caso de nosotros, pues es lo que se ha hecho algunas veces en el hospital, que es ingresar transístico con la canasta de Dormia sin tener visión directa, y eso sí se hace en algunos otros centros. Obviamente la tasa de éxito es muchísimo más baja que en los casos en los que se puede hacer una extracción de los litos bajo visión directa, pero es una opción, ¿ok? Ahí están demostrando que el coloscopio es flexible y que se puede ver aún el ingreso ahí a la papila, ¿verdad? Ahí ingresan para ver las vías biliar hepático derecho e izquierdo. Ok. Y bueno, en general, igual, ¿verdad? Si fuera necesario, esos pacientes igual a través del coloscopio se puede canular, se puede, perdón, ingresar la canasta de Dormia, o en algunos casos se puede utilizar también litotriptor si uno tiene la posibilidad, y o un catéter de Fogart, ¿ok? O un laparoscópico. Después, esto es un abordaje a través de la coledotomía. Voy a quitarle el audio. Entonces, bueno, hay que obviamente encontrar, buscar la vía biliar, disecarla. Acá, bueno, ellos no están
utilizando, el cirujano que está haciendo el video no está utilizando riendas a nivel de la vía biliar, sin embargo es recomendable tanto en la técnica abierta como en la técnica laparoscópica. Si es una vía biliar que está un poco, no está muy dilatada y que hay riesgo de hacer una lesión de la cara posterior o de la porta, ¿verdad? Colocar riendas para tensar la pared anterior de la vía biliar para poder hacer esa incisión que, bueno, se hace con tijera laparoscópica. Se lava igual la vía biliar y después se ingresa con el coledocoscopio. Prácticamente después de esto la técnica es la misma, ¿verdad? Si se requiere extraer, perdón, algún lito, se ingresa la canasta de Dormer por el canal de trabajo del coledocoscopio y se puede extraer de esa forma. Algunos litos salen con solo lavar la vía biliar igual y recordar que la incisión o la coledotomía que se hace a nivel de la cara anterior de la vía biliar, evitando siempre lesionar la irrigación del conducto del colédoco, que es en el eje de las 3 y las 9, y que debe ser de 1 a 2 centímetros, ¿ok? En el duodeno, en el colédoco supraduodenal, lo más bajo que se pueda, ¿ok? Lo diferente de esta técnica es obviamente que posterior a esto hay que hacer una sutura de la vía biliar y acá es lo que limita un poco porque hay que tener mayores habilidades técnicas que en el caso abierto o que en el caso transístico, obviamente. Esa sutura es igual, ¿verdad? Con suturas monofilamento absorbibles 4 ceros, 5 ceros y acá, en este video, el cirujano lo está haciendo con suturas continuas. Sin embargo, es un poco más a criterio cirujano si se hace con una sutura continua o una sutura con puntos separados. Idealmente, debería ser una sutura de puntos separados para no generar más tensión sobre los puntos y por si algún punto, o si pasa algo en el hilo, digamos, que no se suelte toda la rafia, digamos, a nivel del colédoco. Este es un caso en el que van a colocar una inserción de sonda en T. Acá están realizando puntos separados. Ahí puso 2 puntos. Voy a colocar ahora la sonda en T. Más adelante hay un pequeño video de cómo se corta una sonda en T para que lo tengan claro. Pero bueno, o sea, esa inserción de la sonda en T es igual que en el caso de una cirugía abierta, una exploración de vías biliares abierta. Se coloca la sonda en T y se termina de hacer la sutura sobre la vía biliar con puntos separados. Ok. Entonces, bueno, en el caso de la cirugía abierta, prácticamente es muy parecido, digamos, a la parte quirúrgica sobre la vía biliar, pero es muy importante tener una adecuada exposición. Eso para poder tener una adecuada ubicación y adecuada exposición de todas las estructuras de la vía biliar. Hay que retraer el hígado, hay que bajar el ángulo hepático del colon y hacer una maniobra de Cohen amplia para con la mano izquierda poder palpar de forma adecuada la vía biliar. Siempre hacer una colangiografía transoperatoria, transística, después de hacer la colecistectomía, en el caso en el que corresponde, ¿verdad? Para tener una adecuada ubicación, digamos, un adecuado conocimiento de la vía biliar, de la inserción del cístico, del diámetro de la vía biliar y de la ubicación de los litos, ¿ok? En los casos en los que se está haciendo la coledotomía o la exploración de vías biliares abierta porque tiene una coledocolitiasis primaria,
Entonces, lo que se puede hacer, ¿verdad? Que no se puede hacer una vía transística para ver la colangiografía, es hacer la exploración, bueno, hacer la identificación de la vía biliar, disecar el conducto colédoco y si hay alguna duda, se puede hacer una punción con una aguja 27 para hacer la colangiografía a través de esta, ¿ok? O para punzar y aspirar y saber que lo que sale es bilis y tener una adecuada ubicación, ¿verdad? Siempre igual, la coledocotomía es supraduodenal en la porción más distal sobre el colédoco duodenal. Igual es de 1 o 2 centímetros. Se deben colocar riendas para hacer la incisión sobre la cara anterior, evitando que haya lesión de la cara posterior, de la vía biliar, longitudinal, evitando hacer mucha disección de las caras laterales de la vía biliar para no meterse con irrigación de esta. La incisión se hace con un bisturí puntual y posterior a esto se continúa con una tijera de Potts, siempre hacer lavado de la vía biliar. Igual que en el caso laparoscópico, muchos de los litos pueden salir o pueden extraerse nada más con lavar la vía biliar. Y en el caso en el que se contara, también se puede utilizar glucagón, cosa que nosotros no tenemos en nuestro medio, pero también es válido utilizarlo en cirugía abierta, ¿verdad? Y posterior a esto, se realiza la instrumentación. En esto, en el abordaje abierto, es importante mencionar que la instrumentación a ciegas de la vía biliar no está recomendada. De hecho, hay alto riesgo de generar alguna lesión de la vía biliar. Entonces, las pinzas de Randall o los dilatadores de Baquet tienen alto riesgo de generar una falsa vía o de generar alguna lesión de la vía biliar más que el verdadero beneficio. En nuestro medio, que no tenemos coledocoscopio, ¿verdad? Se utilizan de forma bastante amplia cuando se hacen utilizaciones, cuando se hacen exploraciones de vías biliares abiertas, pero no es la recomendación a nivel general, ¿ok? Lo que se debería utilizar es igual un balón de Fogarty. Acá está, bueno, perdón, se me olvidó pasar las imágenes. Aquí está, bueno, la incisión para hacer la maniobra de coger. Acá está, bueno, la colocación de las riendas a nivel de la vía biliar, que la recomendación es que igual se haga con una estructura monofilamento absorbible 4 ceros. Se hace la coledocotomía sobre la cara anterior en la línea longitudinal, como ya les mencioné. Se termina de hacer la incisión de 1 o 2 centímetros con la tijera de Potts, se hace un lavado de la vía biliar y se puede ingresar un balón de Fogarty, 4 French, que se ingresa a la vía biliar inflado el balón. Después se desinfla cuando uno siente ya que va a ingresar al esfínter de Oddi, pasa el esfínter de Oddi, lo vuelve a inflar y extrae, ¿verdad? El balón de Fogarty con el baloncito inflado a través de la vía biliar para extraer los litos que se encuentren en ella, ¿ok? Esto es para no generar demasiada tensión sobre el esfínter de Oddi. De forma rutinaria, en muchos centros se utiliza la colocación posterior de la sonda en T y así es la técnica descrita inicialmente. Y se sutura la vía biliar con puntos separados con un hilo monofilamento absorbible 4 ceros o 5 ceros. Acá está la colocación de la sonda en T con la sutura. Y bueno, con respecto a esa parte, esto es porque, digamos que medicina basada en la evidencia, algunas veces no aplica para la realidad de nosotros, y tal vez uno no analiza qué es lo que lleva atrás, ¿verdad? O sea, si uno se pone a buscar estudios, va a encontrar que muchos cirujanos o muchos centros han evidenciado que realizar un cierre primario sobre la vía biliar tiene menos tiempo operatorio, requiere de entrenamientos menos prolongados para los pacientes, no está asociado a mayores complicaciones quirúrgicas, de hecho a menos complicaciones posoperatorias,
y no hay una evidencia significativa en cuanto a la incidencia de fuga biliar o en cuanto a la retención, digamos, de delitos después del procedimiento. Sin embargo, obviamente, los estudios que se utilizan para hacer metaanálisis son estudios que por lo general se hacen en centros bastante especializados, en los que cuentan con todos los equipos, en los que los cirujanos han tenido experiencia amplia en realizar estos procedimientos y hay diferencias en cuanto a la vía biliar, el tamaño de los litos y los pacientes que tal vez los estudios no dicen específicamente, pero que no es lo mismo, ¿verdad? O sea, realizar un cierre primario de una vía biliar en un colédoco de menos de 7 milímetros que en un paciente que tiene un colédoco muy dilatado o en un paciente que tiene una alta presión a nivel de la vía biliar porque tiene inflamación o edema a nivel del conducto del esfínter de Body, ¿verdad? Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta a la hora tal vez de leer los estudios y a la hora de tomar uno la decisión de si colocar o no una sonda en T o colocar un stent, ¿ok? No es la misma realidad en todos los centros. Entonces, lo que está ampliamente recomendado y la técnica inicial descrita es con la colocación de la sonda en T, principalmente en aquellos casos en los que hay espasmo o edema de la ámpula por trauma, ya sea por el paso de litos a través del esfínter, por colangitis o por la instrumentación de la vía biliar. Cuando hay posibilidad de que hayan quedado algunos detritos o restos retenidos a nivel de la vía biliar, perdón, cuando se requiera en general de realizar una descompresión de la vía biliar, ¿ok? Está descrito que se puede hacer un retiro rápido, digamos, de la sonda en T. En algunos centros se retira 7 u 8 días después de realizar el procedimiento y posterior a realizar una colangiografía evidenciando que hay una vía biliar normal sin retención de detritos o de fragmentos. Sin embargo, si hay riesgo de que permanezcan detritos o fragmentos de litos a nivel de la vía biliar o de que haya todavía edema de la papila, lo que se hace después de 7 u 8 días y una colangiografía que evidencia una vía biliar, digamos, normal, es hacer un retiro de el drenaje de presión negativa que se coloca en todos los casos en general, en los que se hace exploración de vías transcoledocianas, digamos, en los que se coloca una sonda en T, se puede retirar el dreno y se deja la sonda en T unas 5 o 6 semanas. Posterior a eso se hace una colangiografía y si no hay evidencia de litos, se puede hacer retiro de la sonda en T. Antes de ingresar al paciente, después de hacer la primera colangiografía, ¿verdad? 7 o 8 días, teóricamente, ¿verdad? Después del procedimiento, se puede cerrar la sonda en T, ¿verdad? Y no es que el paciente se ingresa con la sonda en T abierta, ¿ok? Si no hay evidencia de alta presión en la vía biliar, si no hay litos retenidos ni nada, pues se puede cerrar esa sonda en T, ¿ok? Y siempre recordar que con la sonda en T hay riesgo de colangitis por el hecho de tener una vía de entrada o una comunicación abierta a la vía biliar. Y cada vez que se realiza una colangiografía, porque el medio de contraste que se utiliza no es estéril y tampoco se coloca por lo general en el servicio de radiología de forma estéril. Y el riesgo de una fuga biliar a la hora de retirar la sonda en T también es importante. Entonces hay que retirar las sondas en T con cuidado, ¿ok? Este video es un video que ejemplifica o que enseña más o menos cómo se corta una sonda en T. Ven que viene con unos extremos bastante largos. Por lo general se corta 1 centímetro y medio a cada lado. Obviamente que va a depender también de la anatomía del paciente, ¿verdad? Es importante tratar de cortar el extremo distal de la T para que, ahorita enseñan cómo.
Acá ellos hacen un corte biselado de los bordes de la sonda en T. Sin embargo, eso se puede hacer porque si hay probabilidad de lesión, digamos, con el bisel, aunque eso es una sonda bastante flexible, digamos, pero en dado caso se puede cortar recto, ¿verdad? Lo importante es este corte que está realizando él y este otro corte que va a realizar, que sirve para facilitar la extracción de la sonda en T cuando se vaya a retirar, ¿ok? Para que no vaya a generar ninguna lesión sobre el colédoco. Eso es para que sea más fácil hacer esa flexión de los extremos o de las ramitas, digamos, de la sonda en T, para que sea más fácil hacer la extracción posterior. Ok. Entonces, aquí hay un esquema más o menos de qué se puede utilizar o qué se debe plantear tanto en el preoperatorio como en el intraoperatorio o el posoperatorio de un paciente que se presenta con alto riesgo de coledocolitiasis, ya sea primaria o secundaria. Acá en el esquema también, y este esquema se anota en los casos en los que haya sospecha de alguna estrechez o algún tumor, digamos, de la vía biliar, pero en este momento, digamos, no vamos a mencionar esa parte, ¿verdad? Entonces, en pacientes que tienen una coledocolitiasis secundaria, que tienen la vesícula con patología litiásica y que tienen alto riesgo de tener o algún criterio de riesgo de tener coledocolitiasis, siempre entonces plantearse, ¿verdad? Depende de dónde esté uno y de las posibilidades que tenga en su centro, qué es lo más correcto de realizar en ese paciente, ¿verdad? Por las características del paciente, por los estudios, ¿verdad? Porque así como tenemos ultrasonido transabdominal para valorar la vía biliar, hay que recordar que en algunas porciones, digamos que la vía biliar a nivel distal, la interposición del duodeno o la porción intrapancreática, perdón, de la vía biliar no es tan accesible valorar por ultrasonido transabdominal. Hay algunos otros estudios que se pueden hacer en pacientes que tienen riesgo intermedio o alto de coledocolitiasis, que existe la sospecha. A pesar de que no tenemos CPR diagnóstica, ¿verdad? Podemos hacer una resonancia magnética o podemos hacer un ultrasonido endoscópico, que es más sensible para litos más pequeñitos que algunas veces están impactados en esa porción distal del colédoco. ¿Okay? Entonces, idealmente deberíamos tener un adecuado diagnóstico y un adecuado conocimiento de los litos, de la vía biliar y de la anatomía y las características del paciente para tomar una decisión preoperatoria, para saber si ese paciente es un paciente que tiene alta probabilidad de que nosotros podamos hacerle una resolución de su patología en una sola etapa o que probablemente vaya a requerir de 2 etapas. Obviamente, tomando en cuenta los pacientes que tienen una coledocolitiasis primaria que no requieren de colecistectomía porque ya tuvieron su cirugía previa, ¿verdad? Y que es un paciente que ya tiene una intervención quirúrgica y que probablemente va a ser más dificultoso ingresar nuevamente a esa área del abdomen. Entonces, por ejemplo, digamos, un caso como ese paciente, lo ideal es que se le hiciera una CPR de forma inicial antes de plantearle una exploración de vías biliares abierta, obviamente. Pero bueno, entonces en los otros casos, ¿verdad? Dependiendo de la inserción del cístico, del diámetro del colédoco, del número de litos, del diámetro de los litos y de los equipos que nosotros tengamos a disposición, podemos plantear hacer una exploración de vías biliares laparoscópica, ya sea transcística o transcolédoco. ¿Okay?
Ya poniendo como un poquito más la cosa en perspectiva con respecto a la realidad de nosotros, pues en este momento no tenemos la posibilidad de realizar una exploración de vías biliares laparoscópica por coledocotomía, porque no tenemos colangioscopio, porque tenemos una canastita de dormia que por ahí andan dando vueltas que no funciona. No tenemos glucagón, no tenemos balones para dilatar la vía biliar, ¿verdad? Nos faltan algunas cosas, entonces es probable, digamos, que en el contexto de nosotros, del Calderón o del país, ¿verdad? Depende de dónde estén ustedes, la CPRE sigue siendo el tratamiento de elección en la mayoría de pacientes que tienen coledocolitiasis, pero se podría plantear un abordaje diferente en los pacientes en los que tienen litos pequeños, en los pacientes en los que uno tiene alta probabilidad o cree, digamos, por características que hayan alta probabilidad de poder resolverlo por vía transística, ¿ok? Entonces, sí hay centros en los que obviamente tienen las mismas condiciones que nosotros o parecidas, en los que se hacen las exploraciones transísticas con lavado de la vía biliar y con un abordaje no bajo visión directa con una canasta de dormir. Hay que tener experiencia en esto, digamos, no puede ser que uno obviamente vaya a tratar de realizarlo de buenas a primeras sin nunca haber visto una, sin nunca haber hecho una guiada, ¿verdad? Pero sí es una posibilidad. Hay pacientes en los que los litos se pueden extraer con solo lavar la vía biliar. Idealmente, eso nosotros deberíamos tener un plan ya preoperatorio en el caso de los pacientes que tienen coledocolitiasis para saber cuál sería el mejor abordaje. Pero pasa algunas veces en los que tenemos pacientes que no se han podido resolver por vía, por CPRE, o que no se pensó que tuviera coledocolitiasis o no tenía tanto riesgo, sino un riesgo intermedio, y se hace una CT y uno está en sala de operaciones con el paciente en una colecistectomía laparoscópica en un paciente que se evidencia que tiene coledocolitiasis en ese momento, ¿ok? Entonces, en lugar de no hacer nada, ¿verdad? Si uno cuenta con la experiencia o con la ayuda, se le puede plantear, dependiendo de las características, obviamente, que ya hemos mencionado un montón de veces, si a ese paciente uno podría hacerle por lo menos un lavado de la vía biliar transístico o intentar hacer una extracción con una canasta de dormir, ¿ok? Eso en lugar de solamente cerrar este paciente para que después en un segundo tiempo vaya a hacer un abordaje endoscópico, que la realidad es que muchas de las veces no resuelve el paciente y que se le coloca un stent que aumenta los costos y que es un paciente que eventualmente hay que retirarle ese stent y que en nuestra realidad es que hay que volver a internar al paciente para quitarle ese stent únicamente. Sí, es que ese es el tratamiento ya definitivo, pero en el peor de los casos habría que volver a operar a ese paciente, hacer un abordaje de vías biliares abiertas, ¿ok? Entonces, es cierto que es la minoría de los pacientes a los que puede pasar una cosa así, o de los que tal vez llegan a sala de operaciones sin factores de riesgo o con factores intermedios y hay un lito que no se puede extraer, ¿verdad? Entonces, siempre tratar de hacer este abordaje, obviamente no solitos o no sin un cirujano que haya o que tenga la experiencia de hacerlo, pero siempre que sea posible tratar de hacerlo o tratar de ver algunos para algún momento tener un poquito más de experiencia o de manipulación a nivel de la vía biliar, y esperemos que podamos contar con coledoscopio y con otros equipos próximamente para avanzar en este manejo de estos pacientes. Esto se los dejo aquí, se los quise poner para que vieran y no se sientan mal, digamos, sobre qué tantos casos han visto, qué tantos casos han hecho, digamos, de pacientes exploraciones de vías biliares abiertas o laparoscópicas. Esto es un estudio que se hizo en Estados Unidos,
en cuanto a lo que es exploración de vías biliares en la era de la CPRE. Toma en cuenta todos los programas de cirugía de residencia, de cirugía general en Estados Unidos. Hizo una comparación entre el año 1999 y el 2000, y esto es una comparación entre, digamos, de este año, perdón, con el 2018-2017. Entonces, ahí pueden ver que en el cuadrito de arriba lo dividieron entre los residentes juniors y chiefs, que son, digamos, los mayores y los menores, y el total de procedimientos que habían hecho de exploraciones de vías biliares laparoscópicas abiertas. En 1999, el promedio, ¿verdad? Digamos que para exploraciones de vías biliares laparoscópicas era menos de 1, y de exploraciones de vías biliares abiertas era 2.7 para el total de cirujanos, independientemente de su nivel. Y para los cirujanos, los residentes de cirugía, en el 2017-2018 era menos de 1 prácticamente en todos los casos. Igual lo mismo, en la tabla de abajo podemos ver los procedimientos a nivel de vesícula en todos los programas de cirugía general en Estados Unidos, en los residentes que estaban por graduarse ese año, ¿verdad? Entre el 99 y el 2000 y el 2017 y el 2018, que aumentó un poquito ahí, pasó de 989 a 1198, digamos, para ubicarnos en la tabla, y el número de colecistectomías laparoscópicas, abiertas, que se realizaba, la diferencia entre esos años, es una disminución del 46%. En promedio, un residente a punto de graduarse en esos años había hecho en su residencia total 8, ¿ok? Obviamente hacen muchas colecistectomías laparoscópicas, y a algunos de ustedes ya les había mencionado algunos estudios que han salido últimamente sobre la cantidad de colecistectomías subtotales y parciales que hacen en Estados Unidos para tratar de no convertir a los pacientes a procedimientos abiertos, probablemente por la falta de entrenamiento en realizar estos procedimientos más que por otro tipo de indicaciones, ¿verdad? Entonces, esto nos habla mucho de la probabilidad de que estas técnicas también avancen, ¿verdad? En cuanto a lo que es exploración de vías biliares. Si los residentes en Estados Unidos no tienen la experiencia de realizar estos procedimientos durante su residencia, no lo van a realizar cuando sean cirujanos, tendrán que ir a formarse a otros centros, ¿verdad? Y por lo general, estos procedimientos están limitados a centros en los que hay una unidad de cirugía hepatobiliar, digamos, especializada, y no es una técnica estandarizada, como podemos ver. ¿Qué pasa con estos casos que no se pueden resolver? ¿Qué pasa con los pacientes que hay que hacerles exploraciones de vías biliares abiertas? ¿Verdad? O sea, uno se pregunta todas esas cosas porque acá todavía hay muchos casos que se resuelven de esta forma. No tenemos tanta experiencia en cirugía laparoscópica, en exploración de vías biliares laparoscópica a nivel general en el país, pero deberíamos buscar una forma para enseñarlo, ¿verdad? Tal vez con modelos o tal vez, no sé, ya sea con animales o algo a nivel del centro de simulación de la UCR, pero es evidente que esto se está quedando de lado y que los residentes en general no se están formando como se deberían formar en cirugía biliar ni siquiera en colecistectomía abierta, ¿ok? Vean aquí en total de los cirujanos por año el número promedio de exploraciones de vías biliares en general, ya sea laparoscópica abierta, que se realizó en Estados Unidos. Estos son los residentes que se graduaban en cada año, digamos, en los residentes que se graduaban entre el 2017 y 2018, el número total de procedimientos que habían realizado en el total de su residencia. Entonces,
ahí los que ya han hecho exploraciones de vías biliares o procedimientos a nivel de la vía biliar, no menosprecien la formación que tenemos, ¿verdad? Porque en realidad no somos menos ni estamos mal, ¿verdad? Ok. Y no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Tal vez yo, a manera de comentario, creo que en el Calderón específicamente hemos tenido, bueno, creo que al menos Kevin, Mitch y yo, la oportunidad de entrar bastante a cirugía hepatobiliar, y creo que por lo menos nosotros hemos hecho algunas exploraciones de derivaciones bilientéricas. Dije, me parece muy importante, y comparando con otros hospitales de aquí, de Costa Rica, creo que a los residentes en general no se les da esa oportunidad, porque creo que realmente esa cirugía no se realiza tan frecuentemente en otros centros. Entonces, por esa parte creo que, o sea, no estamos volando, pero por lo menos tenemos la experiencia de haber entrado y haber manejado la vía biliar y haberla derivado en ciertas ocasiones, y creo que eso le da a uno un poquito más de confianza, que si en algún momento se topa algo que amerite resolución de quirúrgica en ese momento, tal vez lo logremos, creo. De fijo, sí. Fabi, usted que está ahí en el hospital de Cartago, ¿qué diferencias ve, digamos, en cuanto a eso, en cuanto a lo que es manejo de los pacientes con coledocolitiasis, por ejemplo, como con la realidad del Calderón? Sí, bueno, yo ahorita estoy solo en el Centro de Detección de Cáncer, pero cuando estuve el año pasado rotando ahí en salones, me tocó entrar como a 2 exploraciones biliares casualmente, que por lo general no se hacen porque siempre agotan la vida de la CEPRE hasta donde más se pueda, porque son muy habilidosos, la tienen muy a la mano, lo pueden hacer casi que cualquier día de la semana, tienen 3 cirujanos que hacen CEPRE, entonces como que logran resolver más por esa vía, porque tienen la disponibilidad del equipo y del personal. Pero sí, las que metimos a sala era porque eran pacientes que simplemente no se podía resolver por CEPRE, básicamente. Sí, eso por un lado es una ventaja digamos, para los pacientes, porque en el hospital de Cartago lo realizan los mismos cirujanos, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces no requiere de tanto trámite y tanta hospitalización como si requieren otros lugares, ¿verdad? Pero por el otro lado, viendo desde el punto de vista de de los residentes que están en el Calderón, es algo que tienen que tomar en cuenta de tratar de aprovechar, porque tal vez no están anotados en una cirugía en la que se hace una exploración de vías biliares o en la que se va a hacer una derivación de la vía biliar, pero pueden ir a ver esas cirugías. A veces uno no se da cuenta, pero en otras latitudes la mayoría de residentes aprenden viendo, y uno cree que si uno no está apuntado a una cirugía y no se la van a dar, no debería ir, o qué pereza ir, pero en realidad uno sí aprende viendo. Entonces, estos casos son escasos, aún dentro de nuestro hospital, que es un centro de referencia para cirugía hepatobiliar, aún ahí no son muchísimos. Entonces, si tienen la oportunidad de salirse del salón o ir a ver alguno de estos procedimientos, de grabar la técnica, de hacer preguntas en la sala de operaciones y todo, pues la recomendación es que vayan, porque después cuando ustedes se encuentren en otro hospital, tal vez periférico, y tengan que resolver algún paciente por alguna emergencia, porque tiene una colangitis severa y porque no tiene disponibilidad para hacer una CPRE y tienen que hacer una exploración de vías biliares abierta, es importante que se sientan seguros y que puedan hacerla, ¿verdad? Entonces, nada más invitarlos para que vayan a sala ahí, aunque sea atrás, a ver los procedimientos biliares. Mire, ahora que mencionas esa parte de grabar la técnica y eso, bueno, ayer por dicha pudimos hacer una derivación bilientérica con la doctora Araya, y bueno, ahí grabamos unos pasos de la cirugía. La vi, Yo sé sí. que cuando, sí, yo sé que cuando uno va a sala
a ver, o de ahí sube la tarima y se pone detrás del cirujano o algo. Tal vez no siempre se ve súper bien todo, pero sí, sí logra ver algunas cosas. Y con la técnica de estar grabando las cirugías es pues buenísimo. Yo creo que sería una cosa importante como para implementar también, de estar grabando casi todas las cirugías. Creo que Salas también había grabado una con Martínez, una cirugía, no me acuerdo, creo que era colon o algo así, pero bueno, y tenían cámara y grabaron casi que todo el procedimiento. Y me parece que es como una oportunidad tanto para ver uno los errores que está cometiendo, para repasar la cirugía. Y sí, creo que deberíamos como de ese tipo de cirugías, de tratar de grabarlas todas y que así los residentes puedan, los que no tienen la oportunidad de entrar en ese momento a sala, puedan verla después y repasar, porque uno, es cierto, viendo también se aprende bastante. Y eso, bueno, yo sé que la doctora Araya tiene un banco de videos bastante amplio porque siempre está tomando fotos y grabando cirugías, por un lado, pero por otro lado, Fabi y yo, no me acuerdo, como en el 2018 o a principios del 2019 también habíamos grabado algunas cirugías, básicamente creo que habían sido como esplenectomías laparoscópicas, que tal vez son un poquito también escasas en el hospital y que por ahí deben estar los videos, no sé si Fabi los tiene o si los tengo yo, pero eso se ha propuesto varias veces, ¿verdad? Hacer como un banco de videos, pero de cirugías hechas en el medio de uno, con las palabras de uno, con las explicaciones y con los fallos de uno como cirujano, ¿verdad? Porque eso ayuda a los demás, no solo a uno, a ver la técnica y las cosas en las que uno puede fallar. Eso es Sí, una... claro. Listo. Bueno, chicos, gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, Mire. Bye. Gracias.